El agudo sonido de cristales rotos cortó el silencio como un grito en la oscuridad. Una sombra se movió velozmente por el pasillo, botas pesadas contra viejos suelos de madera. En un rincón de la habitación, una mujer frágil luchaba por respirar, la sangre trazando un hilo desde su sien, y entonces, desde la negrura, surgió un gruñido profundo, firme y primitivo. Miradas que se encontraron, un destello de pelaje y un único y salvaje salto. Elena Vázquez había dejado de cerrar con llave la verja de entrada hacía años. En aquel rincón tranquilo de Andalucía, había pasado la mayor parte de su vida enseñando a los niños a deletrear valentía y bondad. Pero desde que Miguel falleció y el pueblo empezó a cambiar, también lo hicieron sus noches. Ya no dormía de un tirón. La casa estaba llena de susurros, recuerdos grabados en portarretratos, un sillón desgastado que aún olía a humo de pipa, y Rex, el viejo pastor alemán que no había ladrado en meses, pero que nunca le quitaba los ojos de encima. Jamás imaginó que su mayor amenaza no vendría de la soledad, sino del mundo exterior que finalmente se abría paso. Lo que se desarrolló aquella noche no fue solo un allanamiento de morada, fue una prueba brutal de todo lo que creía haber perdido y de todo lo que un viejo perro se negó a olvidar. Esta es una historia sobre la lealtad más allá del dolor, sobre un instinto que no envejece, sobre un lazo más fuerte que el miedo. Cada mañana, Elena Vázquez hervía agua en la misma tetera abollada que su esposo había usado durante sus turnos de patrulla. Servía 2 tazas de té, una para ella, otra para Miguel, y colocaba la de él con delicadeza al otro lado de la mesa como un ritual, como una negativa. A sus 76 años, el mundo de Elena se había encogido a las paredes de la modesta casa de estilo tradicional que habían comprado en 1974. El vecindario había sido una vez un mosaico de risas infantiles y barbacoas dominicales. Ahora susurraba sobre carteles de «Se vende», porches tapiados y sirenas en la distancia. Ya no conducía. La artritis en sus manos lo hacía demasiado arriesgado. Su hija llamaba cuando podía, pero vivía a 3 comunidades autónomas de distancia. Pasaba la mayoría de los días leyendo junto a la ventana, viendo caer las hojas o llenarse los buzones. Rex yacía cerca de sus pies, la cabeza apoyada entre sus patas delanteras, siempre observando, siempre escuchando. Rex no era solo una mascota, era un pedazo de Miguel. Antaño agente de la unidad canina de la policía, Miguel había trabajado estrechamente con Rex durante sus últimos años en el cuerpo. Cuando se jubiló, trajo a Rex a casa. Ahora es de la familia, había dicho, y Rex, con sus ojos gris tormenta y su silencio disciplinado, se había convertido exactamente en eso. Pero últimamente, Elena había percibido algo diferente, no en sí misma, sino en Rex. Por la noche, se sentaba cerca de la puerta principal, las orejas erguidas, la cola quieta. En 2 ocasiones lo sorprendió gruñendo en voz baja, mirando fijamente hacia el oscuro jardín como si algo o alguien le devolviera la mirada. Una mañana, encontró huellas en la tierra blanda bajo la ventana del comedor. Solo un par. Pesadas, profundas. Se dijo a sí misma que era un repartidor, o tal vez el sobrino del vecino, pero el miedo se coló de todos modos. Empezó a cerrar la verja con llave otra vez. Luego las ventanas, luego la puerta del dormitorio. No le dijo nada a su hija. ¿Qué podía decirle? Que la casa que había tardado una vida en construir ahora se sentía como una trampa, que cada crujido del suelo hacía que su corazón se acelerara. Solo lo susurró una vez, tarde en la noche, con Rex dormido a su lado. Ya no me siento segura. Rex se removió. La había oído. Todo lo que Elena quería era una noche tranquila,
Era tarde, pasada la medianoche, cuando finalmente apagó la lámpara de lectura. El viento susurraba entre los robles del patio trasero y el aire estaba denso por el calor del verano. Revisó las cerraduras una vez más, por costumbre, y le dio a Rex una suave palmada antes de cerrar la puerta del dormitorio. Nunca oyó abrirse la ventana de la cocina. Carlos Vega ya había hecho esto antes, deslizarse en casas silenciosas, tomar lo que necesitaba. Trabajos rápidos, nadie herido. Pero esta noche se sentía diferente. Estaba enfadado, arruinado, desesperado, y había estado vigilando la casa durante días, sin cámaras, sin visitas, solo una anciana y, por lo que podía ver, un perro viejo que no había ladrado ni una sola vez. Se movió por la cocina como una sombra, sacó un cuchillo oxidado de su chaqueta, los armarios crujieron cuando los abrió, un cajón se cerró de golpe, demasiado fuerte. Los ojos de Elena se abrieron de golpe, se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza, la respiración superficial. Entonces lo oyó, el inconfundible sonido de un paso pesado sobre las crujientes tablas del suelo. Alcanzó la lámpara. La puerta se abrió de golpe. Carlos entró, el rostro medio cubierto por una sucia capucha negra. Sus ojos estaban desorbitados. El cuchillo brilló en su mano. «¿Dónde está el dinero, señora?», gruñó, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. Elena se quedó helada. «Aquí no hay nada», susurró. «Yo estoy jubilada. No me mientas», espetó él, cruzando la habitación en segundos. Abrió cajones de un tirón, derribó una lámpara, rebuscó en la mesita de noche. «Levántate, yo no...». «Por favor», la agarró por la muñeca, arrancándola de la cama. Ella tropezó y cayó al suelo con un grito, golpeándose la cabeza contra la esquina de la cómoda. La sangre se acumuló cerca de su sien. Abajo, Rex soltó un ladrido agudo y gutural. Pero no vino, no podía. Atado a una estaca de metal en el patio trasero, algo que Elena había hecho a regañadientes esa misma tarde para evitar que ladrara demasiado, Rex ahora caminaba en círculos, tirando, probando los límites de la correa. Dentro, el caos se intensificó. Carlos arrasó la habitación, arrojando libros, marcos de fotos, incluso la placa del difunto esposo de Elena. «Ustedes siempre esconden algo», siseó, pasando por encima de ella. Ella se acurrucó, sollozando suavemente. «Está cometiendo un error», dijo. Él no escuchó. Otra bofetada. Se le partió el labio. La habitación dio vueltas, y mientras tanto, Rex lo oía todo. Los golpes, los gritos, la voz que una vez le había contado cuentos para dormir y le había dado de comer de la mesa. La voz que significaba seguridad. El gruñido regresó, profundo en su pecho, y esta vez no dejó de tirar. Elena intentó arrastrarse, sus manos resbalando en la creciente mancha de sangre sobre el suelo de madera. Sus costillas palpitaban con cada respiración, y un ojo ya había comenzado a hincharse hasta cerrarse. La habitación giraba en oleadas. Dolor, miedo, dolor de nuevo. Carlos estaba destrozando el lugar. Cajones arrancados de sus guías, ropa arrojada a los rincones, reliquias destrozadas contra las paredes. Su respiración se volvió más pesada, más frenética, a medida que cada búsqueda resultaba vacía. «Tiene que haber algo», gritó, arrancando una manta de la cama y pateando el armazón con un golpe hueco. Elena no respondió. No podía. Su voz estaba ahogada por un nudo de miedo en la garganta. Afuera, la correa que sujetaba a Rex traqueteaba violentamente. Ahora caminaba más rápido, el cuerpo pegado al suelo, el pecho apretado contra el arnés. La estaca en la tierra temblaba, se movía. Cada tirón una protesta, cada tirón una advertencia. Entonces llegó un sonido que reconoció, un grito. El de Elena. No era solo dolor, era impotencia, el sonido de alguien que finalmente aceptaba que nadie vendría, nadie excepto él.
Rex soltó un solo ladrido, agudo y atronador. Los pájaros en los árboles alzaron el vuelo, pero a Carlos no le importó. Agarró a Elena del brazo, la arrastró de nuevo hacia la cama. ¿Crees que estoy jugando?, escupió, sosteniendo el cuchillo a centímetros de su cara. ¿Crees que no voy a...? Ella lo miró. Realmente lo miró. Sangre en su rostro, dolor en cada aliento. «No te tengo miedo», susurró, «pero tú deberías tenérmelo a mí». Él parpadeó, luego se mofó. «Estás loca». Ella ya no lo miraba a él, miraba más allá de él, hacia la ventana abierta. Rex se había ido. Carlos se giró justo a tiempo para oírlo. El agudo chasquido de la madera. La correa se había soltado de la estaca y la puerta del patio trasero crujió al abrirse por el empuje de un cuerpo pesado. Rex estaba dentro de la casa. El golpeteo de garras sobre el suelo de madera resonó por el pasillo. Carlos se quedó quieto, con el cuchillo en alto, su rostro contraído por la confusión y algo más. Duda. Se movió hacia la puerta. «¡Atrás!», gritó, pero su voz se quebró. Entonces los vio, dos ojos ambarinos ardiendo en las sombras. Rex entró en la habitación, sin ladridos, sin vacilación, solo quietud, baja y peligrosa, como el último compás antes de una tormenta. Carlos levantó el cuchillo, y Rex se movió. Se lanzó hacia adelante con una brusquedad que borró la edad y las heridas. Su cuerpo golpeó a Carlos como un tren de carga, lanzando al hombre contra la cómoda con un golpe espantoso. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Lucharon hombre y bestia, enredados en miembros, dientes e instinto. Rex mordió el brazo con fuerza, retorciendo. Carlos gritó. «¡Suéltame!», gritó, golpeando salvajemente, pero Rex no lo soltó. Elena, desde el suelo, observaba con la visión borrosa. Su corazón latía al ritmo de cada movimiento. Intentó incorporarse, jadeando por el dolor. El teléfono móvil. ¿Dónde estaba? Lo vio, justo debajo de la mesita de noche. Se arrastró hacia adelante, centímetro a centímetro, con las costillas gritando. Rex estaba ganando. La resistencia de Carlos flaqueó. Sus gritos se hicieron más débiles, convirtiéndose en súplicas. Elena alcanzó el teléfono. Con manos temblorosas, marcó 112. «¿Cuál es su emergencia?». Su voz era débil, temblorosa. «Hay un hombre en mi casa, pero mi perro... él lo detuvo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado un momento en que el instinto de un animal se sintió más humano que cualquier cosa a tu alrededor? Cuenta tu historia en los comentarios. A veces, lo que has visto, lo que has vivido, podría tocar a alguien que necesita desesperadamente creer que la lealtad todavía existe. Porque en un mundo que a menudo olvida, los animales recuerdan, y a veces nos salvan sin decir una palabra. Rex ya no necesitaba órdenes. No desde Miguel, no desde que el uniforme fue doblado y guardado. Pero el entrenamiento, no. El vínculo, eso nunca lo abandonó. Se paró sobre el cuerpo jadeante de Carlos, los músculos tensos, las mandíbulas apretadas en la muñeca del hombre. La sangre goteaba entre sus dientes, pero no apretó más. No necesitaba hacerlo. Carlos había dejado de luchar. El hombre gimió debajo de él, los ojos moviéndose nerviosamente, una mano levantada en señal de rendición. «Por favor, he terminado. Quítamelo de encima». Pero Rex no se movió. Su respiración era constante, caliente y pesada. Cada exhalación una advertencia. Su cuerpo bloqueaba completamente el camino de Carlos, un sólido muro de pelo y fuerza. No agresión, convicción. Como si supiera un movimiento, solo una contracción equivocada, y todo comenzaría de nuevo. Elena, todavía encogida en el suelo, observaba con asombro. El dolor en su costado se encendía con cada latido del corazón, pero por primera vez desde que comenzó, no tenía miedo. Estaba observando a un protector. Un recuerdo afloró. Miguel en el patio trasero, años atrás,
silbando órdenes, mientras Rex perseguía y derribaba un muñeco de entrenamiento acolchado. «Hará cualquier cosa por ti», le había dicho con orgullo, «porque ahora eres su hogar». Y lo había hecho. Incluso ahora, incluso viejo, incluso cansado, Rex había respondido a su miedo con fuego. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos, cautelosos, botas pesadas. Voces. «Izquierda despejada. Central. Tenemos contacto visual con el objetivo. Sospechoso retenido por... ¿Un perro?» Los oficiales irrumpieron en la habitación con las armas en alto y luego se congelaron. Uno de ellos, un hombre alto con canas en las sienes, bajó lentamente su linterna. «¿Ese es... Rex?», preguntó atónito. Elena asintió, apenas susurrando. Nunca se fue. El oficial se arrodilló con cuidado, la mano extendida. «Hola, amigo, ¿te acuerdas de mí?» Rex lo miró, midió su olor y luego, finalmente, soltó el brazo de Carlos y retrocedió. No gruñó, no ladró. Simplemente se sentó junto a Elena, colocando su cuerpo entre ella y todo lo demás. Incluso con sangre en el hocico, incluso con las patas temblando por el esfuerzo, montó guardia. Porque Rex no solo respondía al peligro, respondía a ella. La habitación era un desastre. Cristales rotos, muebles volcados, sangre untada por el suelo. Carlos yacía boca abajo con los brazos atados a la espalda con bridas que uno de los oficiales había sacado de su chaleco. Gemía en voz baja, derrotado, ya no peligroso, solo pequeño. Elena estaba sentada apoyada contra la pared. Un paramédico le limpiaba suavemente la frente con una gasa. Su respiración temblaba, pero sus ojos estaban firmes. «No vino por cosas», murmuró. «Vino a hacer daño a alguien», el paramédico asintió. «Y su perro le salvó la vida, señora». Miró a Rex, que estaba sentado a solo unos metros de distancia, el pecho subiendo y bajando en fuertes jadeos. Tenía el hocico manchado y la pata trasera derecha le temblaba. Parecía agotado. «No debería haber tenido que hacerlo», susurró ella, con la voz quebrada. Otro oficial tomó fotos de la escena. Uno se agachó junto a la mesita de noche destrozada, recuperando la placa del difunto esposo de Elena de entre los escombros. Le quitó el polvo, miró el nombre. «Miguel Vázquez», dijo en voz baja, volviéndose hacia Elena. «Su esposo era uno de los nuestros». Ella asintió, las lágrimas finalmente cayeron. El reconocimiento flotó en la habitación como incienso. Esos hombres ya no solo respondían a una llamada, estaban honrando un recuerdo. Afuera, las luces azules y rojas seguían parpadeando sobre el césped. Una pequeña multitud se había reunido en los bordes de la calle. Vecinos en bata, algunos sosteniendo teléfonos, otros simplemente abrazándose. Era la mayor cantidad de luz que la casa había visto en años. Adentro, Rex se tumbó con un suave gemido, acurrucándose lentamente junto a Elena. Ella extendió una mano hacia su pelaje, los dedos temblando mientras le rozaban la oreja. «Lo hiciste», dijo ella. «Todavía recordabas cómo». Uno de los paramédicos miró a los oficiales. «También deberían revisarlo a él. Esa pata no está bien. Llamaremos al veterinario de guardia», dijo un oficial. «Se lo ha ganado». Pero justo cuando las cosas comenzaban a calmarse, un sonido rompió la calma. Un clic metálico. El oficial que estaba de pie sobre Carlos se tensó. El hombre se había estado haciendo el muerto. De alguna manera, en la refriega, había mantenido una navaja escondida bajo el cinturón. Ahora estaba en su mano la hoja a medio abrir, y sus ojos estaban fijos en Rex. «¡Cuchillo!», gritó uno de los oficiales, lanzándose hacia adelante. Pero Carlos se movió rápido, más rápido de lo que esperaban para alguien que acababa de ser golpeado y reducido. Se giró de costado, la navaja brillando bajo el duro haz de la linterna. Su objetivo no eran los oficiales, era Rex. Con un gruñido de esfuerzo y un estallido de rabia, Carlos impulsó su brazo hacia adelante, la hoja apuntando bajo.
Elena gritó, tratando de alcanzar a su perro, pero su cuerpo no respondía. Rex reaccionó primero. Cambió su peso, gruñendo mientras se levantaba. El movimiento hizo que su pata mala cediera, pero no se detuvo. En una rápida embestida, se lanzó, no para alejarse, sino hacia la hoja. La navaja le rozó el costado, una línea roja dividiendo el pelaje gris. Pero las mandíbulas de Rex se cerraron de nuevo alrededor del antebrazo de Carlos, esta vez sin intención de soltarlo. La fuerza golpeó la cabeza de Carlos contra las tablas del suelo con un crujido. La navaja cayó instantáneamente. Los oficiales se abalanzaron, sometiéndolo por completo, ahora usando esposas en lugar de bridas. «No te muevas más», ladró uno, con el rostro enrojecido por la furia. «Te juro que no saldrás de aquí caminando». Carlos no respondió. Estaba inconsciente. Elena se arrastró hacia adelante, sollozando. Rex se paró sobre el cuerpo inerte del atacante, jadeando, tambaleándose. La sangre goteaba lentamente de su costado. Cuando se volvió hacia ella, sus orejas cayeron ligeramente, no por miedo, sino por fatiga. Cojeó y apoyó suavemente la cabeza en su regazo. «Estoy aquí», susurró ella, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Estoy justo aquí». Los paramédicos ya estaban llamando al equipo veterinario. Un oficial se quitó la chaqueta y la presionó suavemente contra la herida de Rex. Otro llamó por radio para solicitar transporte de apoyo. «También necesita una camilla», dijo el paramédico. Ahora, uno de los oficiales más jóvenes, apenas mayor que un adolescente, miró a Rex, luego a Elena. «He visto a soldados congelarse en situaciones como esa», dijo en voz baja. «Pero él no». Elena sonrió entre lágrimas. Su mano nunca abandonó el pelaje de Rex. Fue entrenado por los mejores. Afuera, las luces seguían parpadeando, pero dentro de esa pequeña habitación, el silencio había regresado, no el silencio del miedo, sino de la supervivencia. Y en esa quietud, algo cambió. Elena ya no era solo la víctima. Era la testigo de una promesa cumplida. El veterinario de urgencias llegó 20 minutos después, con las sirenas apagadas, pero con urgencia en cada movimiento. Entraron con una camilla portátil, hablando en tonos suaves, casi reverentes, como si supieran que no era solo un perro. Rex no se resistió. Les permitió levantarlo, aunque su respiración era superficial y su mirada estaba perdida. Elena lo siguió de cerca, cojeando ligeramente, envuelta en una manta que los paramédicos le habían dado. Colocaron a Rex en la parte trasera de una unidad de cuidados móviles, y por un breve segundo gimió, suave, adolorido. Elena extendió la mano sosteniendo su pata. «No me vas a dejar», dijo con firmeza. «¿Me oyes, soldado? No puedes marcharte antes de tiempo». Uno de los técnicos sonrió amablemente. «Está estable. Vamos a tratar la herida y a ponerle líquidos. Es un luchador». Elena solo asintió, observando cómo se cerraban las puertas. Dentro de la casa, a Carlos se lo llevaban esposado, ensangrentado, destrozado, silencioso. No miró a Elena cuando pasaron, pero ella sí lo miró a él. Ya no temblaba. «Elegiste la casa equivocada», susurró. Los vecinos se reunieron mientras la policía comenzaba a tomar declaraciones. Algunos reconocieron a Elena de la escuela. Otros solo la conocían como la mujer con el viejo pastor en el patio. Ninguno había imaginado esto jamás. Más tarde, esa mañana, justo antes del amanecer, Elena estaba sentada en un banco afuera de la clínica veterinaria de urgencias, esperando. El aire de la noche se había enfriado. Los pájaros comenzaban a moverse. Sostenía la placa de Miguel en su regazo. La puerta se abrió. «Lo ha superado», dijo el veterinario sonriendo. «Puntos, líquidos, descanso. Está un poco anémico y artrítico, pero tiene corazón, más que la mayoría que he visto». Elena cerró los ojos, sintiendo cómo se levantaba el peso. Trajeron a Rex con cuidado, envuelto en mantas suaves, con un cono alrededor del cuello, pero sus ojos
se iluminaron cuando la vio. La cola no se movió, pero la intención estaba allí. Ella se agachó, haciendo una mueca de dolor, hasta que sus rostros estuvieron cerca. Su voz se quebró. «Me salvaste otra vez». Él apoyó la cabeza contra su hombro. Una semana después, de vuelta en casa, el dormitorio todavía tenía cicatrices, paredes abolladas, tablas del suelo manchadas, un marco destrozado que Elena se negó a tirar. Lo hizo reparar, no para olvidar, sino para recordar lo que se había roto y había sobrevivido. Rex ahora dormía de nuevo junto a su cama, sin atar, sin bozal, sin ser olvidado, y cada mañana preparaba 2 tazas de té, una para Miguel, una para ella, y en el silencio, mientras el sol entraba por las cortinas, una forma familiar se levantaba lentamente del suelo, estiraba las patas rígidas y se acomodaba a sus pies, silencioso, vigilante, listo, porque algunos protectores no se jubilan. Simplemente esperan el momento en que más se les necesita. Pasaron las semanas. La historia se extendió por el pueblo y finalmente más allá. Anciana salvada por perro policía jubilado. Aparecieron titulares, circularon fotos y extraños comenzaron a enviar cartas. Algunos enviaron galletas para Rex. Otros compartieron historias de perros que también los habían protegido alguna vez. Pero Elena no necesitaba el ruido. Lo que importaba era más silencioso. Ya no cerraba la verja con manos temblorosas. Ya no saltaba al oír el viento contra las persianas. El miedo todavía la visitaba a veces, en sueños o ecos, pero no se quedaba, porque sabía lo que Rex le había recordado esa noche. No estaba sola. La placa ahora descansaba sobre la repisa de la chimenea, junto a una nueva foto. Rex, descansando a sus pies, con los ojos entrecerrados y las orejas erguidas. El marco era simple, pero el momento que contenía era sagrado. No solo había detenido a un hombre, había cumplido una promesa que Miguel hizo hace mucho tiempo, que Elena siempre estaría protegida, siempre amada, siempre a salvo, incluso cuando él ya no estuviera. Incluso si quien la custodiaba lo hacía a 4 patas, con pelaje encanecido y fuerza silenciosa. Algunos decían que Rex solo hacía lo que le habían enseñado a hacer, que el instinto y la memoria muscular se habían activado, pero Elena sabía que no era así, porque cuando susurró, «Ya no me siento segura», él respondió de la única manera que sabía, interponiéndose entre ella y la oscuridad. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Quizás conozcas a alguien que haya pasado por algo así. O quizás esta historia removió algo dentro de ti, un recuerdo, un momento, un rostro en el que no habías pensado en años. Si esto tocó tu corazón de alguna manera, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Deja un comentario. Compártelo con alguien que necesite recordar que la lealtad todavía camina por esta tierra, a veces sobre 4 patas silenciosas. Y dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber hasta dónde puede viajar la historia de Rex, porque historias como la suya no se quedan solo en un pueblo, viven en cada hogar, en cada corazón que alguna vez haya conocido el peso del miedo, y el calor de algo que se interpone entre tú y la oscuridad, sin pedir nada a cambio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.